Hola, ¿cómo están? Y bueno, nos volvemos a encontrar después de un periodo un poquito de ausencia. Yo estuve con COVID y bueno, por suerte uno viene saliendo. Les cuento porque por ahí me cuesta por ahí todavía coordinar algunas cosas mientras voy hablando. Si me encuentran un poco lento es porque todavía hay alguna secuela queda. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido muy poco hablado dentro de lo que es las plantas, por varios motivos. Uno, por desconocimiento y del tema, y otro porque, bueno, muchos no le han prestado importancia. Hoy vamos a hablar de un estudio que hizo la NASA por allá por los años 60. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver las plantas con la NASA? Muchísimo, porque cuando se decodificaron los archivos de la NASA, apareció este estudio, y este estudio está relacionado a los compuestos orgánicos volátiles, que son aquellos compuestos químicos que emanan la mayoría de las pinturas, los cables de las computadoras, los fenoles de nuestros muebles de escritorio, que generan en el hombre lo que se denomina el síndrome del edificio enfermo. Es una enfermedad que genera picazón nasal, genera dolores de cabeza, aquella que estamos mucho tiempo constantemente en contacto con computadoras, en ambientes cerrados, ustedes que trabajan con papeles, con las tintas de las impresoras, muchas veces estando muchas horas en una habitación cerrada, tienen grandes dolores de cabeza, picazón de ojo, picazón nasal. Bueno, hay una serie de plantas que absorben estos compuestos que son negativos para la vida del hombre, y está muy bueno tenerlas en cuenta porque nos generan un beneficio ambiental, o sea, no solo el beneficio de la belleza de tener ciertas plantas, pero está muy bueno que aprendamos cuáles son estas plantas. Inclusive en su época Rubén Martí, un político cordobés, para los que no conozcan el alcance por ahí de este video, quiso legislar al respecto, quiso que se hiciera una ley para que cuando se inaugure un banco, se busquen determinadas plantas, y cuando sea una cabina de pinturas de una fábrica, también tales y cuales plantas. Bueno, hoy vamos a ver esto, de estas plantas que absorben estos compuestos orgánicos volátiles. Esto viene a partir de que la NASA, cuando en los años 60 necesita enviar gente al espacio exterior, lo primero que hicieron es colocar en un simulador de vuelo a los futuros astronautas para que se acostumbraran a ese hábitat tan pequeño, a vivir en un simulador. Y si superaban eso, podrían enviarse las naves al espacio exterior, porque claro, uno no puede en la nave, en la Apolo 11, abrir la ventana para cambiar el aire. Eran lugares cerrados, con aires viciados. Entonces hicieron toda una simulación de lo que podía ser. Pusieron los candidatos de los astronautas en el interior de estos simuladores de vuelo, y al tercer día tenían todos grandes dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque con la fana, dije un nombre comercial, pero con el tolueno que emanan que emanaban en ese entonces, las alfombras y todo el cuero y todo lo que se utilizó para una nave cerrada, que es más o menos lo que hoy tenemos en una oficina. No estamos muy distantes de lo que era una nave espacial en aquel entonces, porque imagínense que lo que hoy tenemos en una tablet o en una computadora, esos compuestos que hicieron, las plaquetas y todo, generan alta contaminación ambiental, y la microchispa genera una contaminación. Los líquidos que se utilizaron
para las plaquetas y para todo lo que reviste el teclado, los plásticos y todo eso, siguen emanando durante mucho tiempo estos compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Bueno, y aquí estaba cerrado en esas naves, y ninguno de los candidatos astronautas podía superar 2 o 3 días sin grandes dolores de cabeza dentro del simulador vuelo. Había uno de ellos que he discutido, la historia dice que era Armstrong, pero hay otros que dicen que no, pero bueno, no me interesa. Lo que me interesa es que había uno de ellos que no tenía estos problemas de sequedad nasal, ardor de ojos, dolor en la frente. Entonces creían que era un genotipo determinado. Entonces buscaban todos los candidatos a astronautas que tuvieran estas características, desde el mismo color de piel, el mismo color de ojos, y a todos los que los ponían al tercer día en el simulador tenían estos síntomas. Entonces era muy difícil enviar gente al espacio bajo estas condiciones, ¿no? Siguen las investigaciones, no encontraban el porqué de esta persona que no tenía estos síntomas. Un día, en una inspección que se hace, de las que hacen habitualmente para este tipo son militares y tienen cada tanto tipos de inspecciones, entra uno de los jefes al simulador de este astronauta, que era el que tenía el mejor puntaje porque no tenía dolor de cabeza, y descubre que había en el fondo del simulador había unas plantitas, unos lazos de amor. Entonces dice, nada, pero esto es la NASA, ¿qué me vienen? No, me dice que yo extraño mi jardín, tantas horas que soy una persona muy siempre viví en el campo y viví en mi jardín. Y bueno, después de estar 3-4 días metidos acá adentro, pongo unas plantitas como para no extrañar tanto la naturaleza. Pero esto es la NASA, que se cree usted que es un soldado, que no. Sacan las plantas, y este hombre 3 días más tarde comienza a tener los mismos síntomas que el resto: ardor de ojos, sequedad nasal, dolor de frente, dolor de nuca. Entonces infieren que podían ser las plantas las que le generaran este inconveniente, que solucionaran este inconveniente. Vuelven a poner las plantas en el simulador y este hombre no tiene ningún síntoma. ¡Epa! Son las plantas. Colocan plantas en el resto de los simuladores y disminuyen los síntomas del resto de los candidatos astronautas. Conclusión: cuando salieron al espacio las naves, allá por los años 60, 70, salieron todas con plantas. ¿Por qué? Porque descubrieron que hay un grupo de plantas que absorben estos compuestos orgánicos volátiles, que son los que generan los dolores de cabeza. Tenemos los de las pinturas, los de una serie de compuestos que hacen que las personas que estén 8 o 10 horas frente a una computadora, en un escritorio, tengan lo que se denomina el síndrome del edificio enfermo, que es una enfermedad que produce los vapores estos que emanan las oficinas nuevas, fundamentalmente. Es el olor a oficina nueva. Cuando ustedes entran a una oficina nueva y sienten ese aroma de los muebles, bueno, estos son compuestos orgánicos volátiles. Bueno, hay un grupo de plantas que estudió la NASA, que son las que vamos a ver hoy, que absorben estos compuestos orgánicos, y no solo que absorben estos compuestos orgánicos volátiles para su alimentación en la fase nocturna, en la fase oscura de la fotosíntesis, sino que también los guardan bajo tierra, los absorben, tienen una capacidad de absorberlo a partir de los estomas, que son los orgánulos que tienen las hojas en la parte baja de la hoja, que son unos orgánulos por donde la planta expele el oxígeno cuando produce oxígeno. Siempre decimos que la planta
oxigena los ambientes. Bueno, cuando la planta produce oxígeno, expele por estos estomas, por estas pequeñas chimeneas que tiene, que expele el oxígeno, y durante la noche absorbe todos estos compuestos orgánicos que son nocivos para nuestro organismo y los lleva por savia hasta raíces, y en las raíces las excreta a la tierra, o sea, las guarda en el interior de la tierra de la maceta. O sea, no solo que las absorbe durante la noche, sino que las puede llegar a guardar en el interior, lo que es muy beneficioso porque saca todos los compuestos orgánicos estos, pero ojo, hay que cambiar cada tanto la tierra de la maceta, porque si no la planta guarda mucha cantidad y deja y como tiene lleno el freezer, deja de comprar. Nos pasa todo, cuando tenemos el freezer lleno dejamos de comprar porque tenemos ya mucho alimento guardado. Bueno, entonces cada tanto a este tipo de plantas el consejo es que le tenemos que cambiar las raíces, las macetas, perdón, para que sigan absorbiendo, y a su vez lo que es tóxico para el hombre, todos estos compuestos orgánicos volátiles van a ser estar arriba de nuestro escritorio. Entonces, si nosotros tenemos un helecho, un espatifilo, una planta de estas que absorben nuestro escritorio, bueno, estamos teniendo el foco infeccioso ahí, o sea, no es que lo alejamos. Entonces, lo que tenemos que hacer a estas plantas es cada tanto, por lo menos una vez al año o cada año y medio, cambiar la maceta, porque esa maceta se carga de los compuestos tóxicos que son los compuestos orgánicos volátiles. O sea, la planta trabaja para que nuestros ambientes de interior, nuestros edificios tengan puedan absorberlo. Esto se ha dado mucho cuando hace un tiempo me hizo una nota Miguel Claria, para unos años, porque se inauguró una escuela nueva y esa escuela recién pintada generaba que los niños tuvieran a las 10, 11 de la mañana, tuvieran grandes dolores de cabeza. Y era por la pintura nueva, por los muebles nuevos, por este síndrome del edificio enfermo que fue descubierto por la NASA. Bueno, colocando las plantas en las aulas, en estos lugares, se pudo llegar a permitir que los alumnos puedan estudiar más correctamente y puedan estar en esos ambientes cerrados, ¿no? Entonces esto es algo que lo valoramos mucho en invierno, porque es cuando tenemos las ventanas cerradas, ahora que estamos trabajando dentro de nuestras oficinas, que no tenemos contacto con el exterior por el tema del COVID. Entonces es muy importante, que estaría bueno que el día de mañana se termine legislando, ¿no? Que se termine este viejo sueño de Rubén Martí, que quería hacer, la ley Grimaldi quería hacer, porque él participó de una charla que yo di al respecto y le encantó la idea y siempre quería legislar al respecto, ¿no? De que cuando se inaugure un banco, que cuando se inaugure, no, por lo menos en los estamentos oficiales, no comprar cualquier planta, sino que comprar las plantas que sean beneficiosos para el personal de ese banco, para las oficinas de rentas, para las oficinas donde hay mucha tinta de impresora y todo eso. Ya vamos a ver cuáles son, en un segundo bloque, vamos a identificar cuáles son las plantas. Ahora vamos a identificar algunas de ellas y vamos a empezar viendo cuáles son las más aptas y cuáles son los problemas que se generan, ¿no? Ahí tienen un poco las plantas de interior, y fíjense los compuestos orgánicos volátiles, los elementos que lo contienen. La acetona, por ejemplo, la acetona genera grandes problemas. Yo de medicina no sé nada, pero este estudio yo lo hice a partir del doctor Rostaño, que es especialista en medicina laboral, y el doctor Rostaño en su momento fue quien me lo pasó, porque
él tenía él sabía de medicina, pero no sabía lo que era un Spatifilum, lo que era un Potus. Entonces ahí es donde accedí yo. Él había accedido a la decodificación de los estudios de la NASA y yo, bueno, colaboré con él con el tema de las plantas para identificarlas y todo eso, ¿no? Pero la acetona, por ejemplo, la emanan las pinturas, los revestimientos, todo lo que sea de revestimientos, los removedores, el thinner que se utiliza, el esmalte de uñas y los quita esmaltes. Y la acetona genera, se utilizó durante muchos años, se utilizó en óptica también, porque la acetona se utilizaba para dividir para los acetatos cuando estaban los antiguos anteojos de acetato, ¿no? Pero cuando uno pinta un ambiente nuevo, cuando despinta, que utilizó removedores, se emanan los gases de acetona. Ya vamos a ver cuáles son las plantas que pueden absorber los gases de acetona para colocarlas en este tipo de situaciones. Por ejemplo, un taller de chapa y pintura en ese taller se libera muchísima acetona, o alguien que trabaja con pinturas, se libera mucha acetona. Entonces cuando se pinta un local nuevo y ese tipo de cosas, hay que colocar, ya vamos a ver cuáles son las plantas que nos van a servir para disminuir la cantidad de acetona en el aire, ¿no? Vamos al benceno. El benceno lo producen las naftas, las tintas. A ver, ya las plantas que absorben benceno, ya estaríamos en condiciones de decir que en una estación de servicio donde hay gases de naftas, en las oficinas de una estación de servicio, ya vamos a necesitar plantas que absorben el benceno. Las tintas de las impresoras. ¿Cuántas veces nosotros utilizamos la impresora y sentimos ese olorcito a impresión? Bueno, eso entre ellos es benceno. Los aceites, las pinturas, los plásticos, casi todos los plásticos que están a nuestro alrededor emanan benceno. Cuando entramos a la librería y compramos las reglas y compramos, emanan benceno. Y es tóxico para el hombre. El caucho, los detergentes, aquellos que trabajan en restaurantes o en lugares donde también se emanan estos detergentes que son tóxicos para el organismo. El polietileno, los lubricantes. Bueno, explosivos y pesticidas estamos, mucho no tenemos explosivos en la oficina, ¿no? Pero por suerte, pero por ahí algunos que trabajen con pesticidas o con productos en el campo. También el benceno es uno de los que generan también grandes dolores de cabeza. El formaldehído es uno de los más comunes y está en los muebles, en la madera contrachapada. Compramos sillas, compramos el escritorio nuevo que tiene ese olorcito nuevo, ¿no? Inclusive hay toda una reglamentación ahora que se ha hecho para los muebles nuevos que traten de no tener este tipo de tóxicos, ¿no? Pero todavía la reglamentación no está. Y el formaldehído lo emanan todos los muebles. Cuando compramos un escritorio, una repisa, todo lo que tenga madera contrachapada tiene formaldehído. El humo de tabaco, los desodorantes ambientales, estos que parecen que nos benefician, pero resulta que terminan generando problemas pulmonares, como son algunos desodorantes ambientales, el papel encerado, las toallitas de papel, y el planchado de la ropa. ¿Vieron cuando planchan ropa que sale como el olor a plancha que le dicen, ¿no? El olor a plancha que en realidad es los residuos del jabón que han quedado en la ropa, que se van liberando al ambiente como vapores, ¿no? Ese es formaldehído. Y también el formaldehído, hay plantas que los absorben, muchas plantas absorben bien el formaldehído, ¿no?
el tricloroetileno. El tricloroetileno es el olor a tintorería. Cuando ustedes entran a la tintorería, que sienten ese olor fuerte del compuesto químico que lo genera, es entre ellos, porque son varios los que los generan, el tricloroetileno. Entonces, si uno tiene una cercanía, con que tenga una cercanía en el mismo edificio con una tintorería, va a sentir ese olor típico de los quitamanchas de la tela y del cuero, y no hace falta que tengamos la tintorería cerca. Llevamos el traje a la tintorería y vieron que tiene un olorcito particular ese traje, y ese traje, cuando nosotros nos ponemos, ese olorcito perdura. Y bueno, hay una serie de plantas que pueden llegar a absorber tranquilamente el tricloroetileno. Ténganlo en cuenta, porque son muchas los compuestos orgánicos volátiles estos a los que estamos expuestos. Y en ambientes cerrados, por ahí uno dice, y si después que me puse ese traje, cuando lo traje de la tintorería, estuve en un ambiente cerrado y tenía dolor de cabeza, me dio como un dolorcito de ojos, bueno, es típico de esto. Entonces está bueno que si llevamos muy seguido el traje de la tintorería, tengamos alguna planta en nuestra oficina, en nuestros alrededores, que absorba el tricloroetileno, ¿no? El tolueno, bueno, este es el más común de todos, y está en todos los pegamentos de alfombra. ¿Se acuerdan cuando lo que decíamos, la famosa Fana, y ahora aparecieron sin tolueno? Pero claro, los pegamentos son sin tolueno, pero el sillón que yo tengo, que fue pegado con tolueno hace 20 años atrás, cuando todavía sigue emanando ese olor a tolueno, y eso genera grandes dolores de cabeza. Las alfombras, hay alfombras que han sido puestas hace 10 años en ciertos edificios y todavía siguen y van a seguir emanando este olor a tolueno. Por más que ya los pegamentos que vienen ahora, la gran mayoría vienen sin tolueno, porque el tolueno se utilizó mucho para las drogas. Entonces, para evitar los problemas de las drogas y para evitar estos problemas de grandes dolores de cabeza que generó durante muchísimos años el olor a modernidad, que se le llamaba, que era el olor a tolueno, ¿no? Que son los que tienen los pegamentos de alfombras, estos que uno lo pone de un lado, pone del otro, hay que esperar que se seque, y una vez que ya pierde adherencia lo pegamos, y es un pegamento excelente. Pero bueno, todos tienen residuos de tolueno. Las pinturas, todas las pinturas que se han utilizado hasta los últimos 5 años atrás tienen tolueno, y lo siguen emanando. Muebles pintados, escritorios, sillas, siguen emanando tolueno de años atrás, y ni les cuento los diluyentes y los desinfectantes. Todos los diluyentes que se utilizan actualmente para las pinturas tienen residuos de benceno y de tolueno. Entonces, el olor a recién pintado, cuando uno entra en una casa nueva, recién pintada, un departamento recién hecho, tienen estos. Lo primero que tienen que hacer es buscar plantas que absorban este tipo de cosas, porque es el lugar donde vamos a ir a vivir, ¿no? Alquilamos una oficina nueva, un departamento nuevo, que siempre están recién pintados, porque hay que devolverlo después recién pintado. En el contrato de alquiler siempre se resalta eso, y quien lo pinta no va a estar eligiendo pintura sin tolueno, va y compra la pintura que rellena más rápido, porque tiene que devolver ese departamento, esa oficina que estuvo alquilando durante mucho tiempo. Entonces,
están cargados los ambientes con eso, y uno llega a estos ambientes y empieza a sentir a la semana ciertos dolorcitos de cabeza y ciertos inconvenientes, hasta que bueno, uno termina adaptándose y abre las ventanas. Pero hoy, justamente, la charla de hoy es para eso, para que sepamos elegir qué plantas vamos a poner en nuestras oficinas para evitar estos tipos de problemas, ¿no? El tolueno también, habíamos dicho, los desinfectantes, el caucho, los limpiametales, las tintas de imprenta, todos los pegamentos de cuero, las tintas de imprenta. ¿Cuántas veces nos traen los sobres impresos que vienen de la imprenta y nos traen una parva de sobres y tienen un olor particular, y eso lo ponemos en nuestro escritorio y está ahí al lado nuestro, y por eso nos genera inconvenientes grandes? Entonces es importante saber qué plantas pueden llegar a disminuir la cantidad de tolueno, ¿no? Y por último, el monóxido de carbono, que tenemos las cocinas, los hornos, las chimeneas, los calefactores, los que no tienen tiro balanceado, las estufas a leña, tienen gran contenido de monóxido de carbono. Bueno, y ese monóxido de carbono puede llegar a ser absorbido en la fase oscura de la fotosíntesis por grupos de plantas que vamos a ver en el próximo bloque, una por una las plantas y qué capacidad de absorción tienen. Y no solo la capacidad de absorción, sino que la NASA, el estudio que realizó, lo realizó no solo teniendo en cuenta la capacidad de absorción de estos compuestos orgánicos volátiles que nos generan daños, sino que la capacidad humificadora. ¿Qué es la capacidad humificadora de las plantas? Es la capacidad que tiene esta planta de humedecer nuestros ambientes. Estamos expuestos a aire acondicionado también, a sistemas de aire acondicionado, a sistemas de calefacción, en donde también nos pica mucho la nariz y el ambiente se hace muy seco, porque estos aparatos, fíjense que sacan tanta la humedad que llenan la botellita. Tenemos que ponerle un drenaje para que se llene un bidón con la humedad ambiente. Entonces, también dentro de este estudio que realizó la NASA, por allá por los años 60, se fue evolucionando cada vez más hasta nuestros días. Entonces, no solo se eligen plantas para oficinas que tengan la capacidad de absorber los compuestos orgánicos volátiles, sino que también qué capacidad humificadora tiene esa planta, qué cantidad de humedad puede liberar estas plantas al ambiente. Lo vamos a ver también en el próximo bloque, en donde vamos a ver una por una, y yo les he elegido las miles de plantas que estudió la NASA, las más eficientes, pero no solo las más eficientes, o sea, las más eficientes de todas. Algunas no se consiguen ni en el mercado, porque están en la selva y pero les he conseguido las 10 plantas más fáciles de conseguir, que tengan buena capacidad humificadora, buena capacidad de absorción de compuestos orgánicos volátiles, y también nos permitan generar buena capacidad humificadora, o sea, buena humedad ambiente, para que nuestro lugar de trabajo, que habitualmente son oficinas y son lugares cerrados, sea lo más apto posible para generarnos un buen confort laboral. Y bueno, con esto, con este estudio se ha bajado la deserción también en muchas industrias, en muchas fábricas, que han utilizado las plantas en las líneas de pintura, donde hay muchos aceites, donde se pinta y todo eso. Se bajó la deserción laboral
Yo sé de una fábrica muy importante que bajó, tenía una deserción, no una deserción, no me sale el término, pero es el ausentismo. Se bajó el ausentismo del 8 al 2% porque se colocaron plantas en estas líneas donde había muchos de estos compuestos orgánicos volátiles y se colocaron gran cantidad de plantas para que los absorban y se bajó el ausentismo del 8 al 2%, que es un número bastante importante, ¿no? Bueno, en el próximo bloque vamos a ver una por una las plantas que absorben los compuestos orgánicos.